Y saludamos aquí en Sabiens a Xavi. Xavi Cerro, muy buenos días o quizás añadir muy buenos gélidos días. ¿Cómo estás? Bien, buenos días. A ver si nos llega esa nieve que está sacudiendo toda la península. A nosotros nos va bien, que este país gana dinero con la nieve. A ver si tenemos suerte y nos queda un poquito aquí. Esto es como el gordo de la lotería. A ver, aquí jugamos con la climatología. Parece ser que al final no nieva o llueve donde interesa solo. Entonces, esas cosas que hablamos muchas veces, ¿no? Si la climatología está controlada o no, a veces da que pensar, porque si fuese así, muchos intereses económicos, como ahora mismo, pues temporada de invierno, ¿no? En los Alpes o aquí mismo en el Pirineo, pues obviamente esas nevadas que está pegando por las llanuras españolas, allí no generan dinero, aquí generarían una cantidad de ingresos enorme. Si eso fuese cierto, habría muchísima gente dispuesta a pagar lo que fuera falta para dirigir esas nevadas a otros puntos de la geografía. Lo que es sospechosamente extraño, Xavi, es que en los últimos 2 años hacia aquí, extrañas tormentas inusuales, anómalas, están aconteciendo en la zona del Levante, en la zona mediterránea de esta zona costera española, Cataluña, y aparte severas. No se estaba muy acostumbrado. Bueno, el sistema climático, si hacen falta unos estudios muy específicos y muy exigentes para ser meteorólogo, ¿vale? Que podríamos pensar que son adivinos a corto plazo y todos sabemos que aún esa chanza no fácil de que el meteorólogo dice sol y llueve, ¿no? La meteorología cada vez es más exacta, cada vez predice con más exactitud el clima. Lo que significa eso es que cada vez el ser humano comprende mejor la mecánica de los sistemas complejos, caóticos de fluidos, como es la atmósfera y los gases que hay en ella, ¿no? Pero vamos, o sea, tanto como predecir con un índice de acierto de 300 metros si la tormenta pasará por aquí o por el valle de al lado, como hablábamos hace un par de semanas, por la semana pasada no pude asistir, os pido disculpas, en mi trabajo a veces tenemos incendios y crisis y hay que atenderlas. Como decía, hablábamos del efecto mariposa, ¿no? Hablábamos de las matemáticas del caos. Entonces, tener todos los factores en cuenta, pensar que para hacer una simulación de un sistema de fluido, la mecánica de fluidos dentro de la física es una de las áreas más complejas que existen, se necesitan los más potentes superordenadores que tardan horas en poder simular un modelo. Pues imaginaros eso si tuviéramos que emplear los superordenadores en tiempo real en todo el planeta para predecir el tiempo. No tenemos recursos. Pero cuando se hace, por ejemplo, una simulación de, pues incluso se hacen las explosiones, cuando se hace, cuando se estrella un satélite en un cometa o en la luna mismo, se hacen unas simulaciones con unos ordenadores y se necesita la potencia de los superordenadores para simular qué es lo que podría pasar, para simular dónde van a ir las nubes de polvo, dónde saldrán eyectado el material, etcétera, etcétera. Y todo esto es muy complejo. Eso hay que entenderlo. Por lo tanto, no nos debemos sorprender si el clima todavía, después de 5.000 años de historia de humanidad conocida, nos sorprende y es algo caótico. Es caótico, porque nuestra comprensión todavía no ha alcanzado a poder comprender realmente el clima del planeta. ¿Tú crees que con los nuevos avances, conceptos en informática cuántica, toda esta matemática quedará, que conocemos y que utilizamos, matemática, física, química, bueno, más física y matemática obsoleta, y aparecerá unos nuevos campos de cálculo tan increíbles que incluso será posible predecir un pensamiento? No sé, Mi me pensamiento viene a la no, cabeza. pero hablando del clima te has dejado la química. No, la química es muy importante. La composición química de la atmósfera no es la de hace 200 años, ni hace un siglo, ni 1000. Porque obviamente hemos proyectado una cantidad de sustancias químicas a la atmósfera que no existían. Entonces los materiales se comportan dependiendo de su composición y los gases no se comportan, y obviamente esto lo sabréis todos, no es lo mismo el helio que el hidrógeno. El helio y el hidrógeno son gases más ligeros que el aire, y obviamente si llenáramos un globo de ellos, pues los dos nos tirarían para arriba, pero el hidrógeno tiene la mala costumbre de estallar, el helio no. Por eso el helio es más seguro y se usa para los globos de los niños y hace además la gracieta de la voz está aguda. Pero el hidrógeno es extremadamente peligroso. Por eso, pues lamentablemente, el Hindenburg, aquel Zeppelin que estaba relleno de hidrógeno, pues le pasó lo que le pasó, porque el hidrógeno arde. Entonces, todos estos campos que tú decías están muy ligados. O sea, en la física, la química de nuestra atmósfera no es la misma. Lo que sí espero en un futuro, más que poder predecir un pensamiento, es que alguna vez alcancemos una capacidad de computación tal
como para poder el ser humano entender de que sí, podemos predecir el clima, entendemos cómo funciona el planeta y así viésemos cuál es el resultado del modelo actual. Cuando tuviésemos la certeza, porque todas las simulaciones conducen a que el planeta se va al garete porque lo estamos destrozando climáticamente y que esto va a ser el caos, al igual tomamos alguna medida. Entonces, sí, me gustaría que eso que ya muchos científicos intuyen de que esto no va bien y muchos ciudadanos de este planeta sabemos que las cosas no están yendo bien, necesitaríamos quizás esa prueba irrefutable para aquellos que tienen el poder y algunos con pelo naranja, a ver si tenemos suerte y ahora que empieza con el foro de Davos, empieza su juicio político, nos lo quitan del medio, que no nieguen la evidencia que vemos la mayoría de la población del planeta y realmente se tome como certeza que el modelo climático no conduce a buen puerto y que tenemos que hacer lo posible para intentar cambiarlo. Hay buenas noticias en perspectiva. Hoy salía una noticia en la prensa de que China el año que viene va a prohibir los plásticos desechables. Bueno, no es una noticia baladí. Estamos hablando que la decisión de ese país es una tercera parte prácticamente de la población mundial. Así que ese país tome la decisión de no utilizar estos plásticos tan contaminantes, pues bueno, significa que obviamente la concienciación se va abriendo paso poquito a poco, pese a gente que lo niega, pese a todas, digamos, esta negación institucional y parece ser que todo el mundo tiene claro que hay que hacer algo. Ya que hablábamos de física, nuevos modelos informáticos que puedan hacer predicciones increíbles, si hablamos de física cuántica, Xavi, hay un equipo internacional que ha formulado una teoría, caray, que va a permitir crear, o si más no, diseñar nuevos láseres basados en física cuántica. Esto revolucionará quizás también el campo de la microcirugía con láser, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si ese campo concretamente. Láser. Bueno, ya lo sé. Seguro que intuyo lo que estás pensando. Vamos a explicar qué es un láser, ¿no? Pienso yo. Yo pienso que mucha gente a veces nos ponemos a hablar de temas técnico-científicos. Y no me gustaría, ni mucho menos, con lo fácil que es destinar a lo mejor 5 o 10 minutos a explicarlo, que muchos de nuestros oyentes digan, ostras, pues a partir de aquí desconecto porque no sé de qué hablan. Láser. Láser es luz. ¿Vale? Láser, como todo lo que se inventa por ahí, es un acrónimo. Un acrónimo es la suma de la primera letra de muchas palabras. ¿Vale? Light amplification by stimulated emission of radiation. Láser. Eso es lo que en inglés significa, traducido al castellano, sería amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Eso sería la traducción literal de la palabra láser, ¿vale? Que es tan popular, pero bueno, este es su origen. Explicado de una forma muy, muy sencilla, voy a intentar explicarlo así muy didáctica, nunca lo he probado a explicarlo así porque como químico que soy, pues obviamente tengo todavía esa definición, ¿no? Cartesiana académica en la cabeza. La luz, vamos a imaginarnos una bombilla. La luz tiene una particularidad, que esta tenemos que entenderla y la verdad que pienso que es conocimiento de cultura general, que si no la habéis oído nunca, os invito a buscarlo en internet porque es muy curioso y es muy divertido. La luz es a la vez energía y materia. Se comporta a veces como una partícula, como si fuese masa, y otras veces como si fuera puramente una onda de radiación. De la luz seguro que os suena el concepto fotones. Los fotones son como unos pequeños paquetitos, ¿vale? Que tienen una... Es la que digamos que esos paquetitos le dan esa característica de masa, porque podrían tener incluso un peso, pero luego parece ser que esos fotones no influyen en que se comporte como una onda. Me explico. Si nosotros cogemos una bombilla, ¿vale? Tenemos que imaginarnos que los fotones que salen de ella salen vibrando en todas las direcciones imaginables, dentro del espectro del color que nos da. El espectro de color. Recordar que desde los rayos cósmicos al infrarrojo en el otro extremo, desde el ultravioleta al infrarrojo, más todas las frecuencias que no vemos, si busquéis en internet frecuencias del espectro electromagnético, hay desde onda larga con longitudes de onda de kilómetros hasta ondas ultra, digamos, con unas frecuencias altísimas y muy energéticas, como serían los rayos cósmicos o los rayos gamma, ¿vale? Todo eso es luz. Todo eso es luz. Lo que pasa es que hay una parte que vemos, que llamamos espectro visible, y otra que no vemos. Pero todo eso es luz. Todo eso es luz y es una onda electromagnética que dependiendo de su frecuencia la vemos de un color u otro. La luz que nosotros vemos dentro del espectro visible tiene ese color que nosotros vemos dependiendo de cómo vibra.
Si va muy despacito, vamos a decirlo así, tiende hacia los rojos. Y si vibra más rápido, vibra hacia el azul. Así que sí, si vais vestido de azul, digamos que vibráis más, si queréis saberlo así. Pensar que los colores que no vemos es porque la materia absorbe todos los colores de la luz, excepto el que vemos, que es el que se refleja. Y por eso las cosas son de colores. ¿Vale? Eso que quede claro. ¿Te imaginas un mundo sin color? Bueno, han hecho inventos incluso del negro absoluto, de materiales que absorban absolutamente toda la luz y no reflejen nada. También hemos estado buscando materiales que la reflejan absolutamente toda y no se queden con nada, porque tendríamos un aislante térmico fantástico. Recordad que el sol emite luz. Es decir, se han hecho muchos experimentos en este sentido. Pero la luz tiene esta particularidad. Digamos que los fotones, estas pelotillas, imaginaos como unas pelotillas amarillas, salen despedidos vibrando en todas direcciones, y unas van en un eje, otras van en eje, y van como unas de arriba abajo, otras de izquierda a derecha, otras en un ángulo de 30 grados, y van así como vibrando en todas las direcciones, y de forma desordenada, ¿vale? Uno por delante, otro por detrás, y salen muy al mogollón. Entonces, ¿qué pasa? Que esa luz, cuando rebota, pues también se rebota igual. Y entonces es como un montón. Imaginaros una ametralladora de pelotas de tenis que dispara un poco al azar y van rebotando todas en cualquier dirección por todas partes. Hay un concepto aquí intermedio que es la luz polarizada, que no tiene nada que ver con el láser. La luz polarizada es, imaginaros que metiéramos una rejilla donde solo permitimos pasar las pelotas, en este caso los fotones, que vibran en una dirección determinada. Pero tiene un inconveniente. Cuando se refleja sobre algo, vuelve a salir rebotado en cualquier dirección. Pero también tiene sus aplicaciones. El láser es diferente. El láser dice, no, yo no necesito rejilla para perder una gran cantidad de energía, porque en esa rejilla que hemos puesto de la luz polarizada, todo aquel que no vibrara en la dirección que yo quiero, choca contra el filtro y se queda ahí, y sale rebotado hacia atrás, ya no lo dejo pasar. El láser, para ser más eficiente a nivel lumínico y para los experimentos y todas estas cosas, hace una cosa nueva, es emitir luz coherente. Esta palabra, coherente, es la que hace al láser tan especial. Es lo que hace que estos punteros láser que compramos en los chinos por 4 duros, desde el cuarto piso de nuestra casa apuntemos a la calle y vemos ahí el puntito verde. Porque la luz que emite es coherente. ¿Y qué significa que es coherente? Que el láser consigue que estas pelotitas llamadas fotones, antes de salir de la emisión, las ponemos todas en orden, no emito ninguna que no vaya en el eje que toca, y encima las pongo unas al lado de las otras. Y emito pulsos, ¿vale? Normalmente los láseres son de pulsos, donde las pelotas salen agrupadas, en grupitos, ¡fum! Ahora 10, ahora 20, ahora 30, lo que sea. Pero salen como ordenadas, con lo cual eso que hace le da a la luz láser una coherencia tanto espacial como temporal. Es coherente en el espacio porque vemos que los láseres, a diferencia de una bombilla o una de linterna, no hacen ese cono que hace que la luz se abra a partir del foco, sino que va en línea recta y no ilumina a los lados, por así decirlo. Eso sería la coherencia espacial. Y la coherencia temporal, que es más difícil de ver para el no científico, es que además todas las pelotas van exactamente sincronizadas con la misma longitud de onda. No hay variaciones entre ellas. Una bombilla nuestra da luz de un color, pero varía mucho. Tiene, digamos, fotones de muchas frecuencias diferentes y no están sincronizadas. Aquí sí. En el láser van todas a la vez. Y la luz láser solo da como resultado, si lo midiéramos, una única onda, porque todos los fotones van ordenados en la misma longitud de onda y con la misma frecuencia. Y eso es muy importante. Aparte de las múltiples aplicaciones que ya tenemos del láser, el láser se fabricó por primera vez, no es un invento reciente, en 1960. O sea que es un invento, por así decirlo, que lleva ya con nosotros mucho tiempo. Ha dado resultado a tecnologías, pues como diría yo, o por mencionaros algunas, los discos de duros, los conoceréis, los de ordenador, los DVDs, los CDs, ¿vale? Las impresoras láser, los escáneres de códigos de barras, los vemos en todos los supermercados, esa luz rojita que nos lee los códigos de barras en los supermercados, instrumentos de secuenciación de ADN, la fibra óptica, por ejemplo, comunicaciones militares y espaciales, los satélites, microcirugía, dispositivos de medición para ingenieros o sistemas de apuntado para misiles y cosas por el estilo. Es decir, el láser está muy, muy, muy implantado en nuestra tecnología y en nuestra vida ya. ¿El láser ya es operativo como arma? Y todos recordamos la Guerra de las Galaxias a la época, o otras películas, ¿no? Que ya salían estos haces de luz, ¿no? Que donde tocaban, pues explotaba todo. ¿Existe? ¿Se utiliza ya el láser como arma? No es rentable. No es rentable
porque necesita una energía enorme. Sí que está instalado en algunos barcos ya, en algunos cruceros de la Armada norteamericana, pero el problema del láser como arma es el siguiente. Nosotros necesitamos estos punteros que venden los chinos, como decía antes, y no menospreciar a los supermercados chinos, ni mucho menos, pero es que es verdad que son como un verdadero zoco turco metido en nuestra sociedad occidental donde encuentras de todo. Sí, es la única tienda donde puedes encontrar de todo. En ningún sitio, allí lo encuentras. Esa variedad que tienen, a mí me parece, para mí es súper atractiva porque me gusta pasear por esos pasillos porque tienen de todo, es súper ecléctico aquello. Bueno, necesitan hasta 5 pilas de estas de botón. Y se gastan en nada para emitir un rayo de luz que obviamente, aparte de dañar a nuestra retina, que todos los ponen, que los productos láser son muy perjudiciales para la retina, nunca apuntarlos a los ojos ni a la cara de nadie, ¿vale? Pero no tiene capacidad ni para quemar una hormiga, vamos a decirlo así, ¿vale? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque aparte de la frecuencia y la longitud de onda está la energía que tenga la onda. Los microondas que tenemos en casa también funcionan con onda electromagnética, con una especie de luz, esta vez en el espectro no visible, a 35 GHz de frecuencia. Nuestros microondas pueden tener 300, 400, 1000, 1200, 2000 vatios de potencia, ¿vale? Y no por eso cambia la frecuencia de la luz que se emite dentro del microondas. Y un microondas puede cocinar la comida, podría matar a un ser vivo, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Que a la luz láser le pasa igual. Dependiendo cuánta potencia y la potencia del generador que emite esa luz, no es lo mismo la luz de nuestro móvil o de un reloj inteligente que la de una linterna militar o la de un foco de un barco. Y todos están emitiendo con luz blanca, ¿no? Pero no es la misma potencia. Obviamente el láser tiene más energía. Esa energía, cuando impacta contra un objeto, es transferida. Todos sabemos que existen, si te pones delante de un foco como de estos muy potente, o las luces halógenas que hay en los techos, te da sensación de calor, porque emiten mucho calor. Esas lámparas de color rojo que hay en las pizzerías, por ejemplo, para mantener las pizzas calientes, ¿vale? Emiten muchísimo calor. Esa energía se está transfiriendo al ambiente y, por ende, al producto o al ser vivo que hay debajo. Si nos impactara una luz láser de mucha energía, como además sería muy concentrada en un punto muy concreto, toda la energía que lleva, sobre todo, se transformaría en calor, sería transferida al objetivo sobre lo que impacta. Pero ¿cuánto calor puede generar una luz láser? Pues el mismo calor que puede generar está en el espectro visible, ¿verdad? Los láseres son azules, son rojos, son verdes, ¿vale? Están en el espectro visible, por lo tanto, tienen la misma capacidad de generar calor que la luz visible. Para que yo con muchas bombillas desde aquí a 2 kilómetros de distancia te queme la piel, tengo que juntar muchas bombillas, ¿eh? La cuestión es de que, claro, el láser nos lo facilita por eso, por la cohesión, que es pequeñito. Para que os hagáis una idea. En los destructores norteamericanos tiran del reactor nuclear del barco para generar un haz láser de la suficiente potencia como para derribar un avión en vuelo que está a unos 4 o 5 kilómetros por encima del barco. Pero se necesita la potencia de un reactor nuclear, cosa que no es ni portátil ni está a la disposición de todo el mundo, y menos como arma móvil. En el mar es fácil que encontremos submarinos. Debajo del agua el láser no tiene ninguna utilidad porque la refracción y el agua haría perder la utilidad. Y los únicos vehículos marítimos que llevan reactores nucleares, aparte de los rompehielos, son los portaaviones, que no son precisamente plataformas de armas marítimas porque los suyos llevan aviones, y grandes acorazados y destructores. Un arma que ahora está un poquito como desfasada después de la Segunda Guerra Mundial por la proliferación de armas inteligentes, misiles guiados, que hacen que las miles de vidas y el coste enorme de uno de estos buques no se puede poner en riesgo contra un misil que vale a lo mejor $15.000. Entonces, sí, existen estas armas, sí, se han puesto a prueba, se han derribado aviones con un láser, pero tienen otro problema añadido, y es la atmósfera. El láser en el vacío, y aquí fijaros que la ciencia ficción se adelanta, tiene mucho sentido, porque yo disparo un láser en alguna dirección concreta y nada lo va a cambiar de dirección ni de rumbo, porque no hay nada, hay vacío. Por lo tanto, ese haz de luz va a cruzar la galaxia si hace falta. De hecho, estamos siendo impactados por rayos láser generados por nuestra estrella, rayos cósmicos, rayos gamma, y de fuera de nuestro sistema solar constantemente. Después te quiero preguntar una cosa sobre los rayos cósmicos. Y llegan hasta la Tierra porque no hay nada que se interponga desde el origen, la estrella, la nova o en donde se generara, o incluso agujero negro, hasta la Tierra, no hay nada. Sin embargo, en la atmósfera, un disparo con un láser
Fijaros, las mediciones de la distancia Tierra-Luna se hicieron mediante unos espejos que se colocaron allí en las diversas misiones Apolo, más los rovers de los de Luna, los Lunakhod, me parece que se llamaba, o algo así, de los rusos, y se lanzan pulsos láser ultracortos desde la Tierra a la Luna, se mide cuánto tardan en volver y la cantidad de paquetes que hay, y con eso determinamos exactamente, con una precisión milimétrica, la distancia entre la Luna y la Tierra. Pero aún así está el factor atmósfera. Eso solo se puede hacer en días despejados, que no haya muchas nubes y rezar para que el láser quemando impacte en el espejo. Entonces es complicado porque la atmósfera refracta la luz. Todos sabemos que las ondas de radio pueden rebotar por las zonas altas de la atmósfera y nosotros captar desde, estando como estamos por ejemplo en la península ibérica, captar radiofrecuencias de Australia. Y eso es porque la luz, la radiofrecuencia ha rebotado en la atmósfera, con lo cual la atmósfera tiene efecto sobre la luz láser. Por lo tanto, armas láseres en la Tierra no las veo factibles, no las veo viables y por la dificultad de apuntar y la dificultad de darles la energía necesaria. Ahora, en el espacio, serían una muy buena opción. Pensar que de todas maneras se descubrió un arma después de la invención del láser que digamos que siendo mucho más rentable, mucho más económica, es mucho más efectiva, que son los aceleradores de masa, los fusiles Gauss. ¿Vale? Un conjunto de rieles metálicos donde con un montón de electroimanes se impulsa un objeto que tenga magnetismo y por el principio de repulsión se le puede acelerar a velocidades alucinantes y de hecho ya ha habido pruebas donde se han lanzado bloques de medio kilo a unos 35 kilómetros de distancia con velocidades de impacto de 35 kilómetros por segundo. Es decir, un agujero del tamaño de un melón en un lado del buque y una salida del tamaño de 8 metros de diámetro por el otro lado contra lo que ha impactado. Porque una vez impacta ese bloque se deforma y la energía cinética al transmitirse parte al barco en dos, tranquilamente. Y eso es mucho más barato. ¿Por qué? Porque energía eléctrica podemos generar y no necesito descargarla en el momento, como con el láser, sino que la puedo ir acumulando en esos electroimanes, generando una diferencia de potencial enorme, hasta que tengo la diferencia de potencial necesaria para poder disparar. Ese es el típico de arma que dispara cada 4 minutos porque necesita cargar esas bobinas, pero no genera prácticamente calor porque no hay fricción entre el proyectil y el arma y además las altísimas velocidades solo hace que tengamos que calcular, pues como los francotiradores, el efecto Coriolis de la rotación de la Tierra y poco más, y la curvatura terrestre, pero nos permite lanzar unas masas a unas velocidades enormes. Esto sería, digamos, el gran desarrollo de las armas cinéticas, que también se están estudiando en el espacio. Si no fuera por un inconveniente, es la gran cantidad de basura y de metralla que generaría los, digamos, satélites que se armaran con este arma para destruir satélites enemigos y que esa metralla eventualmente podrían incluso destruirme a mí. Pero digamos que el uso es, digamos, ya está estudiado. Pero por ahora la electromagnética ha desbancado al láser. ¿Por qué? Porque sí se puede montar en un tanque. Un tanque se le puede meter una torreta con un fusil Gauss de 2 centímetros, ya no los calibres de los obuses explosivos de 80, 110 milímetros, 120, no, 2 centímetros, y la energía que lleva ese proyectil parte un tanque en dos. Es enorme. Entonces, como esta arma sí es portátil, digamos que está teniendo más éxito. Xavi, me acaban de enviar un WhatsApp del DARPA que les lleves el currículum, por favor. que no contemos más ya. Una cosita, Xavi, cuando hablabas de barcos y bobinas, me viene a la cabeza aquel experimento que se hizo durante la Segunda Guerra Mundial, en el cual estaba basado y tutelado por Tesla y Einstein para convertir, si no recuerdo mal, era el USS Eldridge en un barco invisible, que era un campo, desmaterializarlo, se rematerializó en otro puerto, en Norfolk, y volvió a aparecer. Consecuencias para los marineros terribles, ¿no? Cuando hablabas de rayos cósmicos, explícame, ¿qué opinas sobre lo que está haciendo ya los investigadores de la Universidad de Kyushu, Japón, que está planeando bombardear, y antes que hablabas de los rayos cósmicos, por segunda ocasión, la Gran Pirámide de Giza, para confirmar la existencia de una cámara secreta, de un habitáculo interno que fue detectado ya en una investigación previa, como informó en su momento The Archaeology News Network? ¿Qué puede haber ahí dentro que genera tanto interés? Xavi, esto nos apasiona, ¿no? Es hacer una ecografía de la pirámide, ¿vale?
Los sistemas médicos de exploración, ¿vale? Tanto los aparatos de resonancia como los TACs, los ecos, básicamente lo que hacen es emitir una serie de, o los rayos X, que es lo que estamos más acostumbrados todos, obviamente, emiten una serie de energía o radiofrecuencia sobre nuestro organismo, que luego el reflejo, el eco, el filtrado, dependiendo del dispositivo, que recoge unos sensores y por tanto interpreta un ordenador, dan una imagen a nuestros médicos de qué sucede dentro de nuestro organismo. La otra manera sería hacer una biopsia en vivo y abrirte en canal para ver qué está pasando, cosa pues que no es ni agradable ni práctica y a lo mejor genera más problemas que las soluciones que se buscan. La medicina siempre ha sido pionera. Pensar que la medicina, aparte que los militares siempre decimos, ¿no? que son los que impulsan y demás, el primer beneficiado de todas las tecnologías suele ser la medicina. La medicina, todas esas tecnologías exploratorias, no invasivas y digamos, atrevidas, siempre hay alguien que intenta ponerlo al servicio de la humanidad, ¿vale? A veces pues dependiendo de quién le financie, quién es el mecena, pues acabarán poniéndole precio o haciendo usura al pueblo. Bueno, no vamos a entrar en ese tema. Pero vamos, que la intención inicial suele ser buena porque si no la medicina no tendría siempre ese ímpetu por la innovación y por nuevos dispositivos y demás. Entonces, claro, la exploración de un organismo es más fácil en el sentido de que somos más blanditos, somos pequeños, pero eso no implica de que todas esas tecnologías luego se puedan extrapolar a otro tipo de exploraciones, ¿vale? Imaginaros, ¿vale? Por un momento que domináramos la técnica tanto de que yo busco un yacimiento de oro, meto un trípode, un cacharrito no más grande que una cámara de fotos, enfoco una montaña y me da una lectura de todas las vetas de mineral que hay en el interior. Le acabo de hacer una radiografía a la montaña. La época de la prospección a ciegas se ha acabado. Decía, no, sé qué hay, sé cuánto hay y sé dónde está. No destrozamos una montaña innecesariamente y si hacemos el agujero lo hacemos en el sitio que toca, ahorrando recursos, mil historias. Esto es uno de los campos. El otro sería dónde vivimos, nuestras casas. Construimos casas, esperamos que duren hasta que se caigan o una desgracia se los lleve, pero no tenemos ni idea del estado de nuestras casas. Vamos en coche todos los días, conducimos unos vehículos y aparte de que la ley nos obliga a pasar una ITV, una inspección técnica para decir que el vehículo está en condiciones, yo entiendo que todo conductor le gusta saber cuál es el estado de su coche, para saber cuánto puede confiar en él, si me atrevo a hacer un viaje de 1000 kilómetros con él o no, si voy equipado para ir a la nieve o no, etc, etc. Y sin embargo, en los edificios que vivimos, por imposibilidad técnica no tenemos ni idea si está a punto de caerse. Y luego ocurren esas desgracias de esos edificios que se caen, y algunos más nuevos, otros más viejos. Por lo tanto, en el mundo de la arquitectura y de la construcción, radiografiar edificios de forma no invasiva también es una cosa muy importante, porque podríamos ver el estado de toda una estructura sin tener que digamos, hacer obras costosas o hacer inspecciones muy, digamos, que podrían deteriorar la misma estructura de edificio. Si vemos una casa de una planta o dos, igual no lo vemos trivial, pero cuando estamos hablando de que al ser humano ahora le da por construir edificios de 100, 200, 300 plantas, saber el estado de la estructura de los pilares, de los fundamentos y demás, se convierte en una cosa no muy trivial. Más aún cuando, por ejemplo, vivimos en países, porque qué curioso, ¿no? Son japoneses. ¿Por qué son japoneses? Porque sus rascacielos y edificios sufren una media de 35 terremotos anuales. Y si tú no sabes cómo quedó el edificio después del último terremoto, ¿tú te atreverías a entrar? Alguien te tiene que certificar que ese edificio sigue estando bien para seguir albergando sus 40 plantas de oficinas y que todo el mundo llegue a trabajar con tranquilidad. Por lo tanto, los japoneses son punteros en este tipo de tecnologías, que es, digamos, la inspección no invasiva de las estructuras artificiales o construidas, y obviamente este que mencionabas, ¿no?, de rayos cósmicos a las pirámides, básicamente es más de lo mismo. Vamos a mirar qué hay realmente dentro de la pirámide, y el tema de los rayos cósmicos es porque la energía que se necesita para penetrar tantísima tonelada de piedra alcanza el rango de la energía de los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son unos rayos de altísima energía que se necesitan o bien unos reactores o unas fuentes de energía brutales aquí en la Tierra, o las estrellas que las generan de forma regular en cantidades ingentes. Pero digamos que la noticia yo la cogería por aquí, ¿no? Es decir, no es porque vayan a coger rayos cósmicos. Los rayos cósmicos es un tipo de luz muy concreta, de una energía muy alta, como explicábamos antes con el láser, que se genera sobre todo
en grandes eventos cósmicos como es el Sol, una supernova, etcétera, etcétera, con la diferencia de que aquí utilizan un pulso de femtosegundos. Es decir, un pulso, y femto, si no me equivoco, es 10 elevado a menos 12 o 18, es decir, un tan cortito, que es como si yo liberara toda la energía de 100.000 baterías en un espacio tan corto que sí me da la potencia necesaria, ¿vale? Para hacer el pulso tan energético. Y con eso lo que se pretende es atravesar la pirámide y que una serie de dispositivos vean esa radiografía para ver si realmente pues, hay cámaras ocultas, si hay pasillos que no hemos descubierto, si hay materiales extraños dentro de su estructura o es todo esa piedra que se amontonó allí. Es un poquito, esa es la tecnología. El pulso de rayos X, todos los agujeros negros, las estrellas generan rayos X. Sabemos que son mortales, pero es una luz continua, intensa. Cuando decimos estamos bañados por rayos X, no es que me llega una hora y otra mañana, no. Eso es como estar bajo una bombilla de rayos X. O sea que pues, los cinturones de Van Allen de la Tierra y la atmósfera nos protegen en gran medida. Cuando nosotros vamos a hacernos una radiografía y mirad las precauciones que toma la persona, el radiólogo, que se coloca detrás de esa protección de plomo. Porque obviamente cuando le dan a la lámpara de rayos X, como hemos dicho con la luz, no es un láser, sale rebotada en todas direcciones la radiación de rayos X. Y él, si tuviera que hacer 300, 1000, 2000, 10.000 radiografías a lo largo de su vida, se vería muy afectado. Lo que es curioso es que no se protege la cara, ¿no? Como si fuera un casco. Bueno, yo los he visto siempre detrás de una mampara, ¿vale? Y con detrás de ese cristal de metacrilato para ver que el paciente no se ha mirado. Me imagino que ese cristal debe ser suficiente como para que el rayo X salga rebotado en otra dirección. Me imagino que por su frecuencia, porque estamos hablando de que son frecuencias muy altas, y cuando la frecuencia es muy alta le cuesta mucho atravesar la materia sólida. Sin embargo, no tanto la biológica. Y una cosa, Xavi, centrémonos en la Gran Pirámide. Este habitáculo, esta cavidad de 30 metros de longitud, de aportar nuevos datos, algo que está tan escondido, en una estructura tan protegida que ya en la época de Saladino intentó desmontar la pirámide. ¿Qué puede haber ahí? Y que no nos digan que hay una tumba. ¿Qué puede haber? Puede ser desde el cuarto de las escobas. O algo muy importante para la religión y la cultura del momento. Lo que sí que está claro, y siguiendo una premisa lógica, y entiendo que el pueblo egipcio era una gente con unas creencias y una profunda religiosidad muy arraigada, ¿vale? No proteges soberanamente algo totalmente absurdo, o sea, algo sin ninguna importancia, a menos que no quieras esconderlo. La concepción de la pirámide, todos los egiptólogos coinciden, ¿vale? Que es un monumento funerario que está destinado a que el Ka del emperador salga por una puerta ficticia para sobrevolar por las noches cuando el sol se pone y vigilar sobre sus súbditos y tal, con lo cual se entiende que todo lo que hay en ese espacio es sagrado, se entiende que todo lo que hay son las pertenencias del enterrado para facilitarle digamos esa materialización en nuestro mundo, ya sea a través de las pinturas, a través del sarcófago, a través de la momia, y se intenta preservar al máximo la imagen del individuo. Entonces, probablemente esa cámara tendría que tener algo, y esto ya es mi elucubración, mi opinión personal, algo relacionado con el faraón o la persona enterrada en cuestión. Algún objeto de poder, podría ser, algún objeto de poder real o simbólico. Y en real lo dejo ahí, porque obviamente sabemos que esa civilización, lo hemos visto en sus jeroglíficos en Ábidos, hemos visto muchas cosas extrañas, hemos visto esa supuesta bombilla de luz con la serpiente de luz en los jeroglíficos, hemos visto esa no existencia de hollín en los túneles de las pirámides, por lo tanto no se alumbraban con antorchas. Hay una serie de enigmas, una serie de cosas, y puede que obviamente cuando tú eres el único que tienes la linterna en la cueva, eres el rey. ¿Crees que puede ser, podríamos decir, la segunda entrega de una investigación que se llevó a cabo, si no recuerdo mal, en la década de los años 60, cuando Egipto y la URSS tenían muy buena relación, que fue un destacamento de científicos y militares y de la KGB, y se llevaron allí tecnología exótica, es decir, tecnología fuera de su tiempo, o OPARS, y también un cuerpo que medía más o menos 3,5 metros de longitud y no era absolutamente humano. ¿Puede ser que allí dentro haya algo similar, tecnología y algo
que a día de hoy sería difícil de leer en los libros de historia. No sé si me explico. Es un hecho de que civilizaciones muy apartadas unas de otras y que supuestamente no se conocían, como son los mayas, los egipcios y los babilónicos, tenían conocimientos avanzados de astronomía, vamos a decirlo así, avanzados que solo hemos nosotros alcanzado esos conocimientos en el último siglo. Tenían técnicas, Göbekli Tepe me viene a la cabeza, de construcción que no sabemos replicar, moviendo piedras de 200 toneladas y encajándolas que no cabe una cuchilla entre piedra y piedra. Tenemos la historia de la humanidad, ofrece muchísimos enigmas, pero también ofrece muchas casualidades, concordancias. La construcción de pirámides, el objeto de la pirámide, la preocupación por la astronomía, esos esqueletos de seres de 2-3 metros, no solo se dice que se han encontrado en Egipto, también se han encontrado en Sudamérica. Entonces, a estas alturas, y hay muchas fotos, hay muchos documentales, yo pensar que cuando uno se inventa algo, ¿vale? Es un tío brillante y me quiero contar una falacia, que 400 personas más me sigan el rollo y hagan lo mismo que yo, ya empiezo yo a dudar de que todo sea una broma. ¿Vale? Entonces, si nos tomamos en serio esta serie de hallazgos o descubrimientos, ya tenemos que empezar a pensar con un poco menos de escepticismo y pensar, o al menos lo que me ha pasado a mí a lo largo de mi vida, y de que la historia de la humanidad todavía nos puede sorprender con cosas importantes e impresionantes. Creo que todavía estamos en búsqueda de esa piedra de Rosetta, de ese objeto irrefutable, de esa OPART, como dices tú, ¿no? Objeto fuera del tiempo, de ese digamos, el arca de la alianza, de decir, ¿veis? La historia no es como nosotros creíamos. Y Xavi, una cuestión. Año 2000, Egipto, El Cairo. Se celebra un evento internacional que van monarcas, jefes de Estado. Querían hacer un evento muy singular. Y uno de los actos diplomático era que salía un helicóptero, de él colgaba un cable y de una réplica hecha pues con pan de oro forrado y de lo que podríamos decir un elemento pues tipo placo, llevaba a la parte del cable una especie de pirámide pequeña, del tamaño que encajaba perfectamente con la Gran Pirámide, que no es la pirámide de Keops, porque estaba construida antes del faraón Keops, esto lo tenemos claro. Y salía el helicóptero y depositaba lo que es lo que le falta, el piramidón, revestido de oro, forrado de pan de oro, y simulaba pues aquella pieza que raramente no está y hay documentos antiguos de que estaba. ¿Qué crees que pudo suceder para que desde Washington se llame al presidente de Egipto y se le diga que ese acto hay que cancelarlo y que a los minutos, no llegaba la hora, haya otra llamada del Vaticano que por favor que no celebren ese acto? Y ese acto se canceló. ¿Qué debía significar o qué debía poder generar? ¿Qué deben saber? Pensar que el símbolo del billete del dólar es el ojo de los Illuminati con una pirámide donde el piramidón está separado de la pirámide y sabemos que era de oro, porque así lo dicen los escritos egipcios. Sabemos que las pirámides estaban encaladas, no eran escalonadas, eran lisas, estaban encaladas de un blanco nuclear precioso y arriba un piramidón de oro. Entonces, el hecho de que... Oro macizo. Sí, era oro macizo, en la época era oro macizo, por supuesto que sí. Hoy que haya desaparecido no me extraña, porque eso valía una fortuna, ¿no? Lo siguiente, sabemos que las pirámides eran objeto de continuos saqueos. En cuanto enterraban al individuo, al finado en cuestión, tardaban 0, en intentar entrar. O sea, la gente pasaba mucha hambre. En Egipto era una cultura donde era una cultura de subsistencia. La gente no vivía, sobrevivía. O sea, les debemos la invención de la cerveza, sí, pero vamos, o sea, sobrevivían muy malamente. Entonces era mucho más rentable arriesgarse a robar que seguir ahí en la pobreza el resto de tu vida. Entonces, que haya hecho desaparecer el piramidón no me extraña. Ahora, eso sí, ¿qué puede ser? Que incluso lo vemos, el gobierno egipcio es muy reticente a permitir pruebas, experimentos. Sabemos que hay otro equipo que estaba intentando ver si habían cámaras debajo de la esfinge. Los permisos duran años, se dilata, no se deja hacer excavaciones. O sea,
hay como un bloqueo institucional por parte del gobierno egipcio donde ya me va bien como está, nadie se toca, no sabemos realmente el motivo, y luego los otros países que podrían decir, hombre, pero desbloquea, que esto es patrimonio de la humanidad, ¿no? No, también están de acuerdo en que eso no hay que tocarlo. Obviamente lo del piramidón le da la razón a todas aquellas personas que piensan que aquello es una máquina y que piramidón es la punta de la antena, es el dispositivo que le falta. El oro es conductor, es el mejor conductor eléctrico del planeta. De hecho, y lo sabréis los que trabajáis con equipos de alta fidelidad o de sonido, cuando se busca comprar el mejor dispositivo de audios, los conectores son de oro, porque no se degrada, porque no se oxida, porque es eterno y su conductividad es altísima. Entonces, claro, ¿qué puede pasar? No lo sabremos. Hasta que alguien vaya allí, pues mira, en vez te la pongo de cobre, va, a ver qué pasa, que también es un buen conductor, a lo mejor tampoco nos dejarían, ¿vale? O sea, lo del oro, pues obviamente era un símbolo, pero yo creo que es básicamente no me pongas nada conductor en la punta, no vaya a ser que aquello empiece a funcionar. Porque obviamente si aquello es, como mucha gente dice, una especie de acumulador o emisor de energía, lo que le falta es la punta de la antena. Ni más ni menos. Las antenas todos sabemos que si les quitas la punta, el extremo, ya no van tan bien. Pierden muchísimo. Todos aquellos que hacéis, sabéis de radiofrecuencias, si le quitas la punta a la antena se define su frecuencia por el número de espirales que hay en el ástil. Pero si le quitas la punta, estás quitando el punto de salida de emisión. Entonces, claro, al igual estaban inocentemente, el gobierno egipcio en aquel entonces no sabía lo que ya sabe ahora, porque digo yo que alguna explicación les darían, y no es conveniente a lo mejor que todavía se sepa, por una razón muy sencilla. Como he dicho antes, y fíjate tú los dos que me acabas de mencionar, sobre todo el segundo, el Papa, la Iglesia. ¿Qué pasaría si descubriéramos en esa cámara, o debajo de la Esfinge, o debajo de un árbol, mañana en cualquier otro sitio? Ahora que hablas de la Esfinge, debajo se encontró, porque es hueca, hay una entrada muy diminuta, pero abajo es enorme lo que hay. Y hay anomalías u ópars que están allá. Algunos quedan y otros ya no están. Se volatizaron, como siempre. Bueno, hay que ir quitándolas del medio. Como decía, ¿qué pasaría si en cualquier lugar del planeta, y eso es, me imagino, el miedo que el poder tiene de que las culturas antiguas dejaron restos por todas partes y no hay un mapa detallado de dónde está todo, obviamente? ¿Qué pasa si mañana, ya sea en Sudamérica, un explorador de las culturas azteca o maya, en otra parte de Egipto, haciendo una obra para hacer una zanja, encontramos esa piedra de Rosetta? La piedra de Rosetta, recordad que se encontró por casualidad y nos permitió traducir del latín al griego, al sumerio, es decir, porque estaba el mismo texto escrito varias veces y nos permitió conocer gran parte de la cultura antigua, gracias a ese pedrusco que estaba incompleto. Imaginaos si encontramos esa piedra de Rosetta donde se certifica que sí, señores, somos producto de laboratorio de otra especie. Sí, porque esto estoy de 3 metros, me lo invento, no lo estoy diciendo como un hecho, me lo invento. Estoy planteando una mera posibilidad. Estás hablando de ingeniería genética. Unos tíos de 3 metros, que son unos tíos que venían del espacio, vinieron aquí y nos sembraron como conejillos de India para jugar con nosotros. Algunos tuvieron la mala fortuna de palmarla por aquí, nosotros los enterramos con toda su reverencia, la pompa y demás, ¿vale? Tenían además el cráneo alargado y esas cosas como parece ser, bueno, imagina, o yo que sé, llevaban unos gorros raros y nosotros pensábamos que la cabeza era así porque éramos tontos. El caso es que existían y ahora tenemos la certeza. Si eso ocurre, ¿en qué lugar queda la religión? Y si quitamos la religión de la ecuación del planeta, toda esa fe, esas creencias, que quieras o no contribuyen al orden mundial. Si todo eso se demuestra que es falso, ¿qué pasa? ¿Sería el apocalipsis? ¿Sería la anarquía? Yo, cuando era joven, me considero joven, pero más joven, pensaba que la verdad tenía que primar ante todo. ¿Vale? Pensaba que teníamos derecho como humanos a conocer la verdad bajo cualquier circunstancia. Siempre se ha dicho, ¿no? La verdad os hará libres. Bien, yo creo ahora que no. Que la verdad solo se le puede contar a aquellos que tengan la mente preparada para absorber esa verdad. Entonces, comprendo y ahora, y esta es mi opinión también, puede que muchos de vosotros no la compartáis, pero bueno, a veces que me voy a mojar, yo apoyaría a estos gobiernos, a estas instituciones, a estas redes, porque no creo que el planeta esté preparado para semejante verdad o semejante revelación. Todavía tenemos que madurar, todavía tenemos que evolucionar, y en el caso de que yo quisiera contarlo, te lo tendría que hacer como a un niño pequeño. Antes de contarle
como a nuestros hijos, ¿no? Cuando llega ese momento, ¿no?, de explicarles la sexualidad, empezamos por las abejas. Vamos a empezar por las abejas. Llevamos un periodo de unos 10, 15 años donde lo que antes era risible, donde antes eras un friki por creer en aliens o creer en otras cosas, cada vez lo es menos. Cada vez hay más programas de divulgación donde siembran esa duda, donde siembran esa plausibilidad de que quizás no todo es como creíamos que era, y quizás cuando ya la mente humana de todo el planeta esté preparada para aceptar que puede que no todo sea como creemos que es, se haga la revelación. Que creo que hay revelaciones por hacerse, pero creo que quien las tiene, y por ahora creo que sabiamente, se las está guardando porque no estamos preparados como especie para absorber esas nuevas realidades que tendríamos que afrontar. De descubrirse algo, podríamos decir, incómodo en esta cámara oscura, lo primero que se sacudiría, ¿qué sería? La religión, los índices bursátiles, tecnológicos, porque claro, imagínate que hay tecnología de hace 15.000 años atrás y que en otro plano, en otra línea de tiempo, en otra dimensión, continúan y no los podemos ver. Y supongo que igual que una hormiga no nos puede ver, nos puede sentir, puede notar algo, pero vernos, ¿nos puede ver una hormiga? Te hago la pregunta trasladándola quizás a esa época. Si los egipcios hubieran tomado conciencia plena de que sus faraones no son divinos, ¿pasarían hambre como pasaban hambre de forma sistemática para que ese tío viva de puta madre? Perdonad por la expresión. Todo está ligado. Cuando tú aceptas la realidad, esta Matrix, que muchas veces mencionas que nos toca vivir, es porque das por sentado una serie de cosas que son inamovibles y son así. Si eso te las cambian de la noche a la mañana, las reglas del juego cambian totalmente, en todos los aspectos. Se ha de redefinir todo el juego. Por lo tanto, haya lo que haya, si tuviera la importancia para llegar al extremo de ser esta prueba irrefutable de que lo que sabemos es falso, y sea el origen que sea, yo antes he hecho una vía argumental que me he inventado, podría ser cualquier otra parte, lo importante es que todo está relacionado. Todo el sistema tal y como lo conocemos se vería afectado. ¿En qué medida? Dependiendo de la importancia, dependiendo del calado, dependiendo si descubrimos, dependiendo de la relevancia del descubrimiento. Pero lo que sí que es cierto es que el orden establecido, y todos tenemos que saber también que el establishment y los poderes fácticos son conservadores, les gusta que las cosas no cambien, se vería alterado. Un motivo más que suficiente para no divulgarlo. Ahora, pienso que el cómo estamos respecto al caos y la anarquía que podría resultar dependiendo de la importancia de ese descubrimiento, yo elijo el cómo estamos. Pero, ojo, siendo responsables, la persona que lo descubra, el gobierno que lo controle, no puede guardarlo eternamente. Tiene que trabajar activamente para que esa verdad sea aceptada. Pero es como cuando tú conviertes a alguien a una fe. No puedes venir y decirle Dios existe y te dices, sí, venga, vale, ya creo, no. Hay que convencerlo. Pues ese trabajo hay que hacerlo. Xavi Cerro, hoy no acabaremos el programa como siempre. ¿Qué te parece? Bien, vamos a cambiar. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, como siempre, por compartir aquí tus análisis tan interesantes. Un placer, de verdad que sí. Y acabamos, pues, diciendo, o más bien dicho, escuchando lo siguiente. No intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad. ¿Qué verdad? Que no hay cuchara. ¿Que no hay cuchara? Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.